Ella trabajaba como oficial en rondas nocturnas, pero en el momento en que aquel indigente tapó sus labios y murmuró bajito, «Quédate callada», reveló un misterio que preservó su existencia. La precipitación matutina convertía las vías en reflejos sombríos. Oficial Raquel Méndez caminaba solitaria por la Avenida de las Rosas, ignorando que 3 sujetos la vigilaban entre las tinieblas, aguardando la ocasión ideal para investir. Base comunicó para Raquel 47. Situación controlada en la región, resonó el comunicador en el brazo. Todo sereno, ella retornó, pero una percepción peculiar la perturbaba. Alguna cosa en el ambiente no estaba normal. Con 29 años de edad, Raquel figuraba entre las escasas oficiales que hacían patrullamiento individual en el perímetro central. Dominaba cada pasaje, cada rincón, cada espíritu desamparado de aquellas vías. Habíase desarrollado en aquel local, descendiente de una costurera que laboraba hasta horarios avanzados. Fue en la travesía comercial que el incidente ocurrió. Raquel caminaba rutinariamente cuando percibió movimientos acelerados en sus espaldas. Giró el cuerpo y avistó 3 individuos dirigiéndose velozmente, las extremidades dentro de las vestimentas, de una manera que cualquier oficial identificaría como amenazadora. Por instinto, direccionó la mano al equipo y abrió los labios para solicitar apoyo en el comunicador. Fue en ese momento que alguien la arrastró brutalmente para el interior de un corredor oscuro. Un brazo robusto la acercó por la región de la cintura. Una palma extensa cubrió íntegramente sus labios y una vocalización desesperante susurró próximo a su oído. «Permanece quieta». Raquel experimentó el terror irrumpir en su interior. Todos sus reflejos policiales gritaron para resistir, para soltarse, para empuñar la pistola. Sin embargo, había algo peculiar en la vocalización del individuo. No representaba intimidación, constituía protección desesperada. «Ellos van a eliminarte si descubren que te encuentras aquí», prosiguió la voz temblando de urgencia. «Por favor, deposita confianza en mí». Raquel conseguía percibir el órgano cardíaco del hombre pulsando descontroladamente contra sus espaldas, sus extremidades oscilando ligeramente. Él demostraba pavor, pero no direccionado a ella, sino por ella. Del exterior del corredor, las vocalizaciones de los 3 hombres resonaron peligrosamente adyacentes. ¿Hacia dónde se dirigió ella? Ciertamente adentró algún corredor. Vamos a investigar. Si ella nos avistó, está condenada. Raquel experimentó el líquido sanguíneo congelar. Aquellos individuos realmente deseaban asesinarla. Y quienquiera que representase su protector, había colocado la propia existencia en riesgo para defenderla. El hombre mantuvo la palma sobre sus labios, pero ahora más delicado, casi afectuoso. Más algunos momentos susurró: «Ellos van a partir». Los movimientos de los asesinos se distanciaron gradualmente, examinando otros corredores. Solamente cuando el silencio retornó completamente, fue que el hombre removió la palma de sus labios. Raquel se viró rápidamente, la mano aún en el equipo, y contempló su salvador por la primera ocasión. Era un indigente, 40 años de edad, tal vez más, cabellos grisáceos desarreglados, barba sin hacer, vestimentas desgastadas pero limpias, mas sus ojos relucían con una inteligencia que la impresionó. Próximo a él, un canino grande y magro observaba la entrada del corredor como un soldado en vigilancia. ¿Cuál es su identidad?, Raquel cuestionó, aún respirando con dificultad. ¿Alguien que no desea contemplar una persona bondadosa perecer? Él respondió también intentando recuperar la respiración. «Mi denominación es Paulo y este es Max. ¿Cómo sabía que ellos pretendían asesinarme?» Paulo la contempló con una expresión fatigada, como quien carga secretos excesivamente pesados. «Porque habito en estas vías hace 5 años, y cuando resides en las sombras, contemplas situaciones que otras personas no observan». «¿Qué situaciones?» «Esos 3 individuos llegaron a la localidad hace una semana. No son de aquí.
Poseen acento del interior, pero portan mucho dinero. Pasaron 3 noches examinando su ruta, anotando sus horarios. Raquel experimentó un escalofrío. ¿Y por qué razón me salvó? Usted ni siquiera me conoce. Paulo vaciló antes de responder. Porque usted es diferente de los otros oficiales. Hace 2 meses me encontró pasando mal con fiebre elevada. Me ofreció agua, indicó un puesto de salud, cuestionó si necesitaba auxilio. El recuerdo retornó vagamente a la mente de ella. Usted recuerda eso. Para usted fue apenas más un día de trabajo. Para mí fue el primer día en años que alguien me trató como ser humano. Raquel contempló a aquel hombre que no poseía nada. Habitaba en las vías con un canino, pero había arriesgado todo para salvarla. Paulo, ¿qué escuchó sobre esos individuos? Escuché conversas. Hablan que usted está investigando invasiones en establecimientos de la región, que descubrió alguna cosa sobre documentos que un abogado ocultó antes de perecer. ¿Qué abogado? No sé la denominación. Solo sé que ellos están desesperantes para encontrar esos documentos antes que usted. Raquel pensó rápidamente. El abogado Ricardo Campos, muerto hace 3 meses. Las invasiones comenzaron luego después. Paulo, esto es muy serio. Preciso llevarlo para la delegación. No, él respondió firmemente. Gente como yo no posee credibilidad en delegación, pero usted salvó mi existencia y usted salvó la mía hace 2 meses, aún sin saber. Max emitió un gruñido bajo. Paulo inmediatamente quedó alerta. Ellos están retornando. Usted precisa salir de aquí. ¿Y usted? Yo sé ocultarme. Ellos ni saben que existo. Paulo, ¿cómo puedo encontrarlo posteriormente? Preciso saber más sobre lo que escuchó. Él apuntó para el fondo del corredor. Todos los días a la medianoche, estoy allí atrás de aquel recipiente. Si quiere conversar, búsqueme allá. Voy a buscar, prometo. Raquel, él dijo, usando su denominación por la primera vez. Tenga cuidado. Esos individuos son peligrosos y poseen gente importante por detrás de ellos. ¿Cómo sabe mi denominación? Las personas hablan de usted. Dicen que usted se importa genuinamente. Paulo hizo un gesto para que ella saliese por una salida lateral del corredor. Vaya por allí, ellos están rastreando la vía principal. Raquel vaciló en la salida. Paulo, sí, gracias. Usted salvó mi existencia. Ahora estamos a mano. Raquel salió del corredor y completó su ronda por vías alternativas. 3 horas posteriormente, llegó viva a la delegación. En el informe de la noche escribió: patrullamiento concluido sin intercurrencias, pero sabía que todo había cambiado. Un indigente y su canino le dieron el presente más precioso, más un día de existencia. Y todo comenzó con 2 palabras susurradas en el momento cierto: quédate callada. En la noche siguiente, ella retornaría a aquel corredor, no apenas para investigar, sino para conocer mejor al hombre que había arriesgado todo por una extraña. Porque a veces los héroes aparecen en los lugares donde menos esperamos. Raquel no consiguió dormir. Acostada en la cama de su pequeño apartamento, revivía constantemente el momento en que Paulo había susurrado: quédate callada en su oído, las extremidades de él temblando de miedo por ella. La desesperación genuina en la vocalización. La sensación de que alguien que ni la conocía bien había arriesgado la propia existencia para salvarla. Eran las 7 de la mañana cuando desistió de intentar descansar. Preparó un café fuerte y se sentó a la mesa de la cocina, intentando organizar los pensamientos. 3 individuos querían asesinarla. Había documentos ocultados por un abogado muerto y un indigente sabía de situaciones que podrían resolver todo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Raquel, es el delegado Silva. Preciso que venga aquí ahora. Tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación? Apareció un cuerpo en el río, hombre cerca de 40 años, indigente, aparentemente, y hay testigos diciendo que avistaron una oficial por cerca en la hora que él fue arrojado en el agua. El líquido sanguíneo de Raquel se heló. Delegado,
¿Qué descripción proporcionaron de la oficial? Mujer joven, cabellos castaños. La descripción coincide con usted, Raquel, donde estaba ayer entre las 2 y 4 de la madrugada, haciendo ronda en la travesía comercial y región central. ¿Alguien puede confirmar? Raquel vaciló. Paulo podría confirmar, pero él mismo era indigente. ¿Quién creería en él? Apenas los registros del radiodelegado. Venga aquí inmediatamente. Y Raquel, traiga un abogado. La llamada terminó, dejando Raquel en pánico. Alguien había asesinado a un indigente y estaba intentando incriminarla. ¿Pero quién y por qué? Mientras se arreglaba rápidamente, solo conseguía pensar en una situación. Paulo estaba en peligro. Si descubriesen que él sabía demasiado, sería el próximo cuerpo en el río. Llegó a la delegación 1 hora después, acompañada del abogado que había conseguido contactar a las apuradas. El delegado Silva la recibió con una expresión grave que ella nunca había visto antes. «Raquel, ¿conoce este hombre?», preguntó, mostrando fotografías del cuerpo encontrado en el río. Ella contempló las imágenes y experimentó alivio mezclado con tristeza. No era Paulo, era otro indigente, alguien que ella no reconocía. «Nunca vi esa persona antes, delegado». «¿Tiene certeza?». «Absoluta». El delegado suspiró. Los testigos dijeron que avistaron una oficial discutiendo con él antes de que él desapareciese. Una vecina hasta filmó de lejos con el dispositivo móvil. ¿Puedo ver el vídeo? Silva encendió la computadora y mostró las imágenes granuladas. Era de noche. La calidad era pésima, pero daba para ver una figura que parecía una oficial conversando con un hombre próximo al río. «Delegado, esa imagen está muy mala. No da para identificar a nadie con certeza. Tal vez no, pero es lo suficiente para levantar sospechas». El abogado se manifestó. «Delegado, sin evidencias concretas, mi cliente no puede ser acusada de nada. No estoy acusando, estoy investigando». Raquel sabía que precisaba actuar rápidamente. «Delegado, ¿puedo continuar trabajando normalmente mientras la investigación acontece?» «Puede, pero voy a tenerla vigilada. Y Raquel, si descubro que está ocultando alguna cosa, va a ser peor para usted». Salió de la delegación 2 horas después, oficialmente libre, pero sabiendo que estaba siendo vigilada. Precisaba encontrar a Paulo urgentemente, pero no podía ir directo al corredor donde él se quedaba. Si alguien la estuviese siguiendo, colocaría la existencia de él en riesgo. Pasó el día entero planeando cómo aproximarse a él sin ser vista. Solo a las 23 horas, después de dar varias vueltas por la ciudad para despistar cualquier seguidor, se dirigió para la travesía comercial. El corredor estaba oscuro y silencioso. Por un momento Raquel temió que Paulo hubiese huido, o peor, que algo terrible hubiese acontecido con él. Paulo susurró bajito. Aquí vino la respuesta del fondo del corredor. Ella caminó en la dirección de la vocalización y encontró Paulo y Max en el mismo local de la noche anterior. Pero había algo diferente en el aire, una tensión que no existía antes. ¿Supo de lo que aconteció?, preguntó, sentándose en una caja próxima. «Supe. Asesinaron a José. ¿Conocía a él?». Paulo asintió tristemente. José habitaba en la región hace 3 años. Era buena persona, nunca molestaba a nadie, apenas intentaba sobrevivir. ¿Por qué razón lo asesinaron? Porque alguien quería mandar un recado para usted y para mí. Raquel experimentó un escalofrío. ¿Cómo así? José se quedaba próximo al local donde ellos planeaban atacarla ayer. Debe haber visto u oído alguna cosa. Entonces resolvieron eliminarlo y aún por encima, incriminarla. Pero ¿cómo sabían que yo no iba a ser presa? Paulo la contempló con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. Porque conocen su reputación. Saben que usted es honesta, que posee apoyo en la corporación. Saben que no sería condenada por una evidencia tan débil. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Asustarla. Mostrarle que pueden asesinar a cualquiera y echar la culpa en usted. Avisarla que si continúa investigando, más gente inocente va a perecer.
Raquel experimentó la rabia explotar en el pecho. Están usando personas inocentes como piezas de un juego. Bienvenida al mundo real, oficial. Para gente rica y poderosa, gente como nosotros es descartable. No me llame oficial, llámeme Raquel. Paulo sonrió por la primera vez desde que ella llegara. Raquel, entonces. Paulo, preciso saber todo lo que escuchó sobre esos documentos. No puedo dejar más personas morir por causa de esto. Paulo respiró hondo antes de comenzar. El abogado que murió se llamaba Ricardo Campos. Él se metía con contratos de la alcaldía, obras públicas, licitaciones. Continúe. 2 semanas antes de perecer, él buscó mi abuelo. Su abuelo, Samuel Santos, tuvo un taller mecánico aquí en el centro por 40 años. Murió hace 2 años. ¿Y cuál la conexión? Ricardo era cliente antiguo de mi abuelo. Siempre que precisaba ocultar alguna cosa importante, guardaba en el taller. Decía que era el último lugar donde alguien buscaría documentos de abogado. Raquel experimentó el órgano cardíaco acelerar. El taller aún existe. Está cerrado desde que mi abuelo murió, pero poseo las llaves. ¿Cree que los documentos están allá? Creo que sí. Ricardo apareció allá 2 semanas antes de perecer, nervioso, cargando una carpeta grande. Se quedó 1 hora solo en la oficina de mi abuelo. ¿Por qué razón no me contó esto ayer? Paulo bajó los ojos. Porque el taller era el único lugar que me conectaba a mi abuelo. Si usted encontrase los documentos allá, iba a volverse escena de crimen, iba a ser sellada, iba a perder la última conexión que poseo con él. Raquel entendió el dolor en la vocalización de Paulo. Cuénteme sobre su abuelo. Samuel Santos era el mejor mecánico de la ciudad. Arreglaba carros de gente rica y pobre con el mismo cariño. Me enseñó todo lo que sé sobre motores, sobre máquinas, sobre cómo las situaciones funcionan. ¿Y cómo acabó en la calle? Paulo se quedó en silencio por algunos segundos. Cuando mi abuelo murió, descubrí que él poseía deudas enormes, hospital, remedios, tratamientos. Tuve que vender todo para pagar. El taller, la casa, los equipos. Sobró apenas las llaves y su familia. No poseo más a nadie. Mis padres murieron cuando yo era niño. Mi abuelo me crió solo. Raquel experimentó el pecho apretar. Paulo había perdido todo, pero aún así arriesgara la existencia para salvar una extraña. Paulo, vamos juntos al taller mañana. Es peligroso si ellos descubren que usted sabe del local. Más peligroso es dejar que ellos continúen asesinando gente inocente. Paulo contempló para Max, que había quedado quieto durante toda la conversa. ¿Qué crees, muchacho? El canino se aproximó de Raquel y apoyó la cabeza en la mano de ella, como si estuviese dando aprobación. Creo que Max concuerda, Raquel dijo sonriendo. Está bien, pero vamos con cuidado. Esos tipos no juegan en servicio combinado. ¿Qué horas? Mediodía. La calle queda más movimentada, más fácil de pasar desapercibidos. Paulo, ¿puedo preguntarle una cosa personal? Puede. ¿Cómo consigue mantener la fe en la humanidad después de todo lo que pasó? Paulo acarició la cabeza de Max pensativamente. Por causa de él. Max me enseñó que siempre existe alguien dispuesto a amarte, aun cuando no posees nada para ofrecer a cambio. ¿Cómo lo encontró? En verdad, él me encontró. Hace 5 años, luego después que perdí todo, estaba sentado en una plaza sin saber qué hacer de la existencia. Max apareció, se sentó a mi lado y simplemente se quedó. ¿Él era de alguien? Era. Poseía collar, estaba bien cuidado. Probablemente huyó de casa o se perdió, pero escogió quedarse conmigo. Raquel contempló para Max, que la observaba con ojos inteligentes. Él te salvó, salvó, me dio un propósito, alguien para cuidar, alguien que dependía de mí. Cuando no posees más nada, tener a alguien que precisa de ti hace toda la diferencia. Y ahora usted me salvó. Ciclo de la existencia. Uno recibe amor y lo pasa adelante. Raquel se quedó en silencio, absorbiendo las palabras. Había algo en Paulo
que iba mucho más allá de la apariencia de indigente, una sabiduría, una profundidad que solo viene de quien perdió todo y aún así escogió continuar siendo humano. Paulo estudió hasta el 2º grado. Quería hacer facultad de ingeniería, trabajar con mi abuelo modernizando el taller, pero cuando él se enfermó, precisé cuidar de él. ¿Se arrepiente? Nunca. Mi abuelo me dio todo lo que poseía. Era mi vez de retribuir, y después que él murió, intenté algunos empleos, pero sin dirección fija, sin referencias. Nadie contrata. Después de un tiempo, aceptas que el mundo decidió que no sirves para más nada. Pero usted sirve. Salvó mi existencia. Tal vez esa sea mi función ahora, cuidar de quien precisa. Max se levantó y caminó hasta la entrada del corredor, haciendo la señal de alerta que Raquel ya había aprendido a reconocer. ¿Alguien viene viniendo? Paulo susurró. Se quedaron en silencio absoluto mientras pasos resonaban en la calle. No eran los 3 individuos de la noche anterior, pero Paulo no quería arriesgar. Cuando los pasos se alejaron, Raquel se levantó. «Preciso ir mañana al mediodía al taller». Raquel. Paulo la llamó cuando ella estaba saliendo. «Gracias». ¿Por qué? Por tratarme como gente, por confiar en mí, por darme la oportunidad de hacer alguna cosa buena. Gracias a usted por mostrarme que aún existen héroes en el mundo. Raquel salió del corredor con el órgano cardíaco más liviano de lo que había estado en meses. Había encontrado no apenas un aliado en la investigación, sino algo que no esperaba, una amistad verdadera. Y por la primera vez, desde que todo comenzara, sentía que tal vez pudiese vencer aquella guerra contra las sombras. Mañana descubrirían lo que Ricardo Campos había ocultado en el taller de Samuel Santos y tal vez finalmente pudiesen hacer justicia por José y por todas las otras víctimas de aquella conspiración. Pero Raquel aún no sabía que el descubrimiento del día siguiente cambiaría no apenas la investigación, sino la existencia de Paulo para siempre. El sol del mediodía pegaba fuerte en la calle de los Mecánicos cuando Raquel llegó al local combinado. Era una región que había visto días mejores, con varios talleres cerrados y edificios comerciales abandonados. La gentrificación había empujado los pequeños negocios para la periferia, dejando apenas fantasmas de lo que un día fue el corazón automotriz de la ciudad. Ella encontró Paulo esperando en la esquina con Max al lado. Por la primera vez lo vio a la luz del día y la impresión fue diferente. Aun con vestimentas gastadas, había algo en él que llamaba la atención. La postura erecta, los gestos precisos, la forma como observaba todo alrededor con atención analítica. No parecía apenas un indigente, parecía alguien temporalmente en situación de calle. Llegó en la hora cierta. Paulo dijo cuando ella se aproximó. La calle está movimentada. Es la mejor hora para pasar desapercibidos. ¿Dónde queda el taller? Allí al frente, número 247. La placa aún está allá, medio desteñida. Caminaron juntos por la acera, Raquel intentando no demostrar ansiedad. Max iba al frente como siempre, verificando si había algún peligro. El taller de Samuel Santos ocupaba la planta baja de un edificio antiguo de 3 pisos. La placa azul y blanca aún mostraba la denominación, pero las letras estaban desteñidas por el tiempo. Las puertas de metal estaban cerradas con candado y había una capa de polvo en las vidrieras que no dejaba ver el interior. ¿Hace cuánto tiempo está cerrado?, Raquel preguntó. 2 años desde que mi abuelo murió. Paulo sacó un manojo de llaves del bolsillo, sus extremidades temblando ligeramente. Era visible que aquel lugar significaba mucho para él. Paulo, ¿tiene certeza que quiere hacer esto? Poseo. Si los documentos están aquí, es hora de encontrarlos. Él abrió el candado y levantó la puerta de metal despacio. El ruido resonó por la calle vacía, haciendo a Raquel contemplar nerviosa alrededor, pero nadie pareció notar o importarse. El interior del taller estaba exactamente como Samuel había dejado.
Herramientas organizadas en las bancadas, piezas de repuesto catalogadas en los estantes, equipos cubiertos por lonas. Había un olor de aceite y metal que contaba la historia de décadas de trabajo. «Dios mío», Raquel murmuró. «Es como si él fuese a volver a cualquier momento. Era así que mi abuelo gustaba. Todo en el lugar cierto, todo funcionando perfectamente». Paulo caminó por el taller como si estuviese visitando un templo sagrado. Pasó la extremidad en las bancadas. Acomodó algunas herramientas que habían salido del lugar. Respiró hondo el aire cargado de memorias. «La oficina de él queda en el fondo», dijo, indicando una puerta al final del taller. Atravesaron entre los carros que aún estaban allá, esperando reparos que nunca llegaron. Un Fusca azul de 1978, un Chevette rojo que parecía haber visto días mejores, una Brasilia que alguien había dejado para arreglar y nunca más volvió a buscar. ¿Estos carros se quedaron aquí todo ese tiempo? Se quedaron. Mi abuelo siempre decía que un día los propietarios volverían, que no podía tirar el patrimonio de nadie. La oficina era pequeña, pero organizada. Una mesa de madera maciza ocupaba el centro con gavetas de los dos lados. Las paredes estaban cubiertas de certificados, fotografías con clientes famosos y un calendario de 1987 que nunca fue cambiado. Ricardo siempre se reunía con mi abuelo aquí. Paulo dijo tocando la mesa con cariño. Venían a hablar sobre negocios, sobre política, sobre la existencia. ¿Su abuelo se envolvía con política? No directamente, pero conocía mucha gente importante, alcaldes, concejales, empresarios. Todo el mundo precisaba de mecánico. Entonces todo el mundo respetaba a Samuel Santos. Raquel comenzó a examinar las gavetas de la mesa. La primera estaba llena de papeles del taller, notas fiscales, recibos, presupuestos antiguos. La segunda poseía herramientas pequeñas y piezas menudas, pero cuando abrió la tercera gaveta, encontró algo interesante. «Paulo, ven a ver esto». En el fondo de la gaveta había un compartimiento secreto, casi imperceptible. Paulo se aproximó y contempló sorprendido. Yo nunca supe que existía esto aquí. Su abuelo era hombre de secretos. Raquel consiguió abrir el compartimiento y encontró una carpeta de cuero relativamente nueva. Dentro había documentos que hicieron su órgano cardíaco acelerar. «Contratos de la alcaldía», ella dijo hojeando los papeles, «licitaciones para obras públicas, y contempla esto, valores superfacturados en millones de reales. ¿Son los documentos que Ricardo ocultó? Parece que sí, y posee más». Raquel continuó examinando. «Aquí posee una lista de empresas fantasmas, cuentas en paraísos fiscales. Y Dios mío, Paulo, ¿qué fue? Posee una grabación, un pendrive ocultado entre los papeles». Paulo contempló alrededor de la oficina. «Posee una computadora vieja allí en el rincón. Mi abuelo usaba para controlar stock. Encendieron la computadora antigua que demoró varios minutos para inicializar. Cuando finalmente consiguieron acceder al pendrive, encontraron archivos de audio numerados por fechas. Son grabaciones de conversas», Raquel dijo haciendo clic en el primer archivo. La vocalización de Ricardo Campos resonó por la pequeña oficina. «Samuel, preciso pedirte un favor muy grande. Estoy envuelto en una situación que puede costarme la existencia». La vocalización del abuelo de Paulo respondió: «Ricardo, sabes que puedes contar conmigo. Somos amigos hace 30 años. Descubrí un esquema de corrupción que involucra gente muy poderosa, alcalde, secretarios, empresarios, billones de reales desviados de obras públicas. ¿Y posees pruebas?» «Poseo, por eso estoy aquí. Preciso ocultar estos documentos en lugar seguro. Si algo me acontece, alguien precisa saber la verdad». Paulo estaba pálido, oyendo la vocalización del abuelo. Raquel continuó reproduciendo los archivos. En otra grabación, Ricardo explicaba detalles del esquema.
Ellos crearon empresas fantasmas para vencer licitaciones. Superfacturaron obras en 300%. Un puente que costaría 10 millones fue presupuestado en 40 millones. Una escuela que costaría 5 millones salió por 20 millones. ¿Y dónde está el dinero? Parte en cuentas offshore, parte siendo usado para comprar políticos, parte financiando campañas electorales de candidatos que van a proteger el esquema. Ricardo, esto es muy peligroso, por eso estoy grabando todo. Si me asesinan, por lo menos la verdad va a sobrevivir. Raquel experimentó un escalofrío. Paulo, su abuelo sabía de todo. Parece que sí, pero nunca me contó nada. Él estaba protegiéndote. Continuaron oyendo las grabaciones. En la última, datada de 2 semanas antes de la muerte de Ricardo, la vocalización de él estaba claramente aterrorizada. Samuel, ellos descubrieron que poseo las pruebas. Recibí amenazas de muerte. Van a asesinarme si no devuelvo los documentos. Entonces devuelve, Ricardo. Tu existencia vale más que cualquier papel. No puedo. Si devuelvo, ellos van a continuar robando para siempre y van a asesinar otras personas que intenten investigar. Y si no devuelves, van a asesinarme de cualquier forma. Por lo menos así existe la oportunidad de que alguien descubra la verdad un día. Ricardo y Samuel, si algo me acontece, busca una oficial llamada Raquel Méndez. Oí hablar que ella es honesta, que no se vende. Entrégale todo a ella. Raquel se quedó boquiabierta. Él sabía sobre mí. Mi abuelo también sabía. Paulo dijo con vocalización embargada. Por eso, cuando te vi aquella noche, cuando vi que estabas en peligro, tuve certeza de que eras tú. ¿Cómo él podía saber sobre mí? Mi abuelo conocía a todo el mundo en esta ciudad. Probablemente preguntó por ahí sobre oficiales honestos y tu denominación apareció. La última grabación era devastadora. Ricardo estaba llorando. Samuel, sé que voy a perecer. Ellos van a hacer parecer accidente o muerte natural, pero sé que van a asesinarme. Por favor, cuida estos documentos. Y si un día encuentras la oficial Raquel, cuéntale sobre el diputado federal Marcos Tavares que posee él. Él es quien comanda todo. El alcalde, los empresarios, todos trabajan para él. Marcos Tavares es el jefe de la cuadrilla. Paulo pausó la grabación, las extremidades temblando. Raquel, ¿sabes quién es Marcos Tavares? Sé. Uno de los diputados más poderosos del Estado, presidente de la Comisión de Obras Públicas en el Congreso. Si él está involucrado, entonces estamos metiéndonos con gente que posee poder para asesinar a quien quiera y nunca ser investigado. Raquel copió todos los archivos para su propio pendrive. Después guardó los documentos originales nuevamente en el compartimiento secreto. Paulo, precisamos salir de aquí. Si alguien descubre que estuvimos aquí, espera. Paulo se dirigió a un armario en el rincón de la oficina. Quiero tomar una cosa que es mía. Abrió el armario y sacó una fotografía enmarcada. Era él niño, al lado de un hombre de mediana edad con sonrisa bondadosa. Claramente su abuelo Samuel. Es la única fotografía que poseo con él. Paulo explicó con vocalización emocionada. Llévala, posees todo derecho. Estaban saliendo del taller cuando Max comenzó a gruñir. Paulo inmediatamente quedó alerta. ¿Posee alguien viniendo? ¿Posees certeza? Max nunca se equivoca. Raquel contempló por la ventana sucia y avistó un carro negro parado en la esquina. Dentro, 2 individuos observaban el taller. Nos descubrieron. Ella susurró. Posee una salida por el fondo. Paulo dijo rápidamente, por donde mi abuelo recibía piezas grandes. Atravesaron corriendo el taller y salieron por una puerta que daba para un callejón. Pudieron oír vocalizaciones y pasos aproximándose de la entrada principal. Por aquí, Paulo indicó un pasaje entre 2 edificios. Corrieron por callejuelas y ruelas que apenas Paulo conocía. Max, siempre al frente, verificando si el camino estaba seguro. Solo pararon cuando llegaron a una plaza movimentada, donde podrían mezclarse con las personas. ¿Cómo descubrieron? Raquel preguntó intentando recuperar el aliento. Alguien debe habernos visto entrando, o entonces están vigilando el taller hace tiempo. Paulo,
No puedes más volver para aquel corredor. Ellos te van a buscar allá, lo sé, y tú tampoco puedes volver para casa hoy. ¿Por qué? Porque ahora ellos saben que posees los documentos, van a hacer de todo para agarrarte. Raquel contempló alrededor de la plaza, llena de personas normales, viviendo sus existencias normales, sin imaginar que allí cerca 2 personas cargaban secretos que podrían derribar un esquema de corrupción billonario. Paulo, ¿qué hacemos ahora? Primero encontramos un lugar seguro para quedarnos. Después decidimos cómo usar esas informaciones sin perecer en el proceso. ¿Conoces algún lugar? Paulo pensó por algunos segundos. Conozco. Posee una iglesia en el barrio de Las Gracias, donde el padre Antonio ofrece abrigo para personas en situación de riesgo. Él no hace preguntas y no cuenta para nadie quién está allá. ¿Y podemos confiar en él? Padre Antonio conocía a mi abuelo. Es buena persona. Si explicamos la situación, va a ayudarnos. Tomaron un autobús para el barrio de Las Gracias, sentándose separados para no llamar atención. Max viajó en el piso, próximo a los pies de Paulo, como si supiese que precisaba pasar desapercibido. La iglesia Nuestra Señora de las Gracias era un edificio antiguo, pero bien conservado, con un pequeño anexo que funcionaba como centro comunitario. Padre Antonio los recibió sin sorpresa, como si estuviese acostumbrado con personas desesperantes golpeando a su puerta. «Paulo Santos», dijo el padre, reconociéndolo, hijo de Samuel. «Hace mucho tiempo que no lo veo, Padre Antonio. Estamos en una situación muy complicada. Precisamos de un lugar seguro para quedarnos algunos días». El padre contempló para Raquel, notando el uniforme de oficial. «¿Problemas con la ley?» «No, padre». Raquel respondió. «Problemas con personas que están por encima de la ley». «Entiendo. Vengan. Voy a mostrar dónde pueden quedarse». El padre los llevó para un cuarto pequeño, pero limpio, en el anexo de la iglesia. Había 2 camas, una mesa y una ventana que daba para el jardín interno. «Aquí están seguros. Nadie entra aquí sin mi permiso». «¿Y Paulo?» «Sí, padre. Su abuelo estaría orgulloso de usted. Samuel siempre dijo que usted era especial, que un día haría algo importante». Paulo quedó emocionado. «Gracias, padre». Cuando se quedaron solos, Raquel conectó su pendrive en la laptop que había traído y comenzó a examinar mejor los documentos. «Paulo, esto aquí es dinamita pura. Si conseguimos entregar para las personas ciertas, va a derribar la mitad del gobierno estadual. Y si entregamos para las personas equivocadas, vamos a perecer. O peor, los documentos van a desaparecer y nunca nadie va a saber la verdad». Paulo se sentó en la cama, sosteniendo la fotografía de él con el abuelo. «Raquel, ¿puedo contarte una cosa?» «Claro». Cuando mi abuelo estaba pereciendo, me llamó y dijo: «Paulo, un día vas a tener que escoger entre lo que es fácil y lo que es correcto. Siempre escoge lo que es correcto, aunque cueste caro». ¿Y ahora entiendes lo que él quiso decir? Entiendo. Sería fácil quemar estos documentos y fingir que nunca existieron. Nadie más iba a perecer. Nadie iba a perseguirme. Yo podía volver para mi existencia simple, pero sería errado. José murió por causa de esto. Ricardo murió por causa de esto. ¿Cuántas otras personas van a perecer si dejamos esos ladrones continuar robando? Raquel contempló para Paulo con admiración. Allí estaba un hombre que había perdido todo, que habitaba en las calles, que no poseía nada que ganar arriesgando la existencia. Pero aún así escogía hacer lo que era correcto. «Paulo, eres más corajudo que cualquier oficial que conozco». «No soy corajudo. Solo me cansé de ver gente mala ganando siempre». Max se aproximó y se acostó a los pies de Paulo, como siempre hacía cuando sentía que su propietario estaba preocupado. «Raquel, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Puedes. ¿Por qué razón te volviste oficial?» Raquel pensó antes de responder. «Porque cuando era niña, vi mi madre siendo asaltada enfrente de casa. El bandido llevó todo lo que ella poseía, inclusive el dinero del alquiler.
Ningún oficial se interesó realmente por el caso y prometí para mí misma que cuando creciese iba a ser el tipo de oficial que se importa genuinamente, que no ve las personas como números o estadísticas. Por eso tratas la gente como yo, con respeto. Trato porque merecen respeto. Nadie escoge habitar en la calle, Paulo. Circunstancias de la existencia empujan las personas para allá. La mayoría de las personas no piensa así. La mayoría de las personas nunca estuvo a un salario de distancia de la calle. Se quedaron en silencio por algunos minutos, absorbiendo la enormidad de la situación en que se encontraban. Raquel Paulo dijo finalmente: «Mañana vamos a cambiar esta ciudad para siempre». «¿Cómo?» «Vamos a entregar estos documentos para la Procuraduría Federal. Vamos a exponer todo en la prensa. Vamos a hacer con que Marcos Tavares y toda su pandilla paguen por lo que hicieron. Y si intentan asesinarnos antes de eso», Paulo sonrió. La primera sonrisa realmente confiada que ella había visto en él. «Entonces vamos a perecer sabiendo que hicimos la cosa correcta». Del lado de afuera, la noche caía sobre la ciudad. En algún lugar, individuos poderosos planeaban cómo silenciar dos personas que amenazaban su imperio de corrupción. Pero dentro de la iglesia, protegidos por la fe y por la determinación, Raquel y Paulo preparaban el golpe que cambiaría todo. La verdad estaba a punto de venir a la luz, y ni todo el dinero del mundo podría impedir lo que estaba para acontecer. El amanecer llegó con sirenas a lo lejos. Raquel despertó en el cuarto de la iglesia con el órgano cardíaco disparado, instintivamente buscando por el arma que no estaba en el equipo. Por algunos segundos confusos, no recordó dónde estaba, hasta ver Paulo sentado en la ventana con Max al lado, observando el movimiento de la calle. «¿Qué horas son?», preguntó, frotándose los ojos. «6 de la mañana. Dormiste apenas 3 horas. ¿Y tú dormiste?». Paulo balanceó la cabeza. «No conseguí. Me quedé pensando en todo lo que descubrimos ayer». Raquel se levantó y fue hasta la ventana. En la calle, personas normales caminaban para el trabajo. Niños iban para la escuela. La existencia seguía su curso natural. Nadie imaginaba que allí cerca 2 personas cargaban informaciones capaces de derribar un imperio de corrupción. «Paulo, ¿hoy cambiamos todo?». «Espero que sí, pero estoy preocupado». «¿Con qué?». «Contigo. Cuando denunciemos Marcos Tavares, tu existencia nunca más va a ser la misma. Políticos poderosos poseen memoria larga y brazos largos». Raquel se sentó en la cama al lado de él. «¿Y tu existencia? ¿Crees que va a continuar igual?». «Mi existencia ya no vale mucho. Tú posees carrera, futuro, familia probablemente. Yo no poseo nada que perder. Tú posees todo que perder». Paulo dijo gentilmente: «Por eso que eres tan corajuda. Estás arriesgando todo por personas que ni conoces». Raquel se quedó contemplando por la ventana. Personas normales yendo a trabajar. Niños jugando en la plaza. Existencias simples que serían afectadas si dejasen aquella corrupción continuar. Hospitales sin remedios porque el dinero fue desviado, escuelas sin profesores porque los recursos desaparecieron, puentes que se desploman porque fueron construidos con material barato. «Paulo, no puedo dejar esto continuar. No importa lo que cueste». A las 8 de la mañana, Padre Antonio golpeó en la puerta trayendo café y pan. «Ustedes dos parecen personas que no comieron bien ayer», dijo con una sonrisa paternal. Durante el desayuno, Raquel explicó para el padre toda la situación. Padre Antonio oyó en silencio, asintiendo gravemente. «Mis hijos», dijo finalmente, «están haciendo la obra de Dios. La verdad siempre triunfa sobre la mentira, pero el camino es peligroso». «¿Puedo usar el teléfono de la iglesia?», Raquel preguntó. «Preciso hacer algunas llamadas importantes». «Claro, pero cuidado, teléfonos pueden ser intervenidos». Raquel primero llamó para un reportero investigativo que conocía hace años. «Marcus, soy yo. Raquel, preciso encontrarte hoy. Tengo una materia que va a derribar el gobierno». Marcus Silva era conocido por sus investigaciones sobre corrupción. Raquel confiaba en él completamente.
¿Qué tipo de materia? Esquema de billones, en obras públicas. Documentos, grabaciones, todo. Marcus, precisas ver esto con tus propios ojos. ¿Dónde nos encontramos? En lugar público. Shopping Center a las 14 horas, plaza de alimentación. Estaré con un amigo. La segunda llamada fue para la Procuraduría Federal. Doctora Patricia, soy la oficial Raquel Méndez. Preciso marcar una reunión urgente sobre corrupción involucrando diputado federal. La doctora Patricia Oliveira era procuradora conocida por su honestidad y coraje. ¿Qué diputado? Marcos Tavares. La llamada se quedó silenciosa por algunos segundos. Raquel, esto es muy serio. Marcos Tavares posee influencia hasta aquí en la Procuraduría. Tengo pruebas irrefutables, doctora. Grabaciones, documentos, todo autenticado. Doctora Patricia, si no actuamos hoy, más personas van a perecer, está bien. Nos encontremos a las 16 horas en mi oficina. Y Raquel, ven por la entrada del fondo. Cuando terminó las llamadas, Raquel se sintió más esperanzada. Paulo, creo que conseguimos. Hoy por la tarde entregamos todo para la prensa y para la Procuraduría, simultáneamente, para que ninguno de los lados pueda ocultar. A las 13 horas salieron de la iglesia, agradecieron al padre Antonio y se dirigieron al shopping center. Max se quedó con el padre, que prometió cuidar bien de él. En el shopping encontraron Marcus Silva en una mesa discreta de la plaza de alimentación. Marcus era un hombre de 50 años, cabellos grisáceos, que ya había expuesto varios escándalos de corrupción. Raquel, dijo levantándose para saludarla, ¿hace cuánto tiempo? Este es Paulo Santos, testigo e informante clave. Marcus contempló a Paulo con curiosidad, sin querer ofender, pero no pareces el tipo usual de informante. Paulo sonrió. Apariencias engañan. Marcus, dijo Raquel entregando una copia de los documentos, esto aquí va a explotar el país. Marcus comenzó a hojear los papeles y su rostro fue cambiando de color. Dios mío, Raquel, esto es la mayor investigación de tu carrera, completó Paulo. ¿Puedo publicar esto hoy? Marcus preguntó, aún examinando los documentos. Puedes, pero precisas publicar exactamente a las 18 horas, ni antes ni después. ¿Por qué? Porque a las 16 horas estaré entregando todo para la Procuraduría Federal. Si publicas antes, ellos pueden alegar que fue filtración e intentar invalidar las pruebas. Si publicas después, ellos pueden intentar suprimir la materia. Marcus asintió, comprendiendo la estrategia. A las 18 horas en punto, el sitio va al aire con la materia completa. Y Marcus, Paulo dijo seriamente, después que esto salga, nuestra existencia no vale mucho. Entonces asegúrate de que la verdad llegue al pueblo. A las 15:30 se dirigieron a la Procuraduría Federal. Entraron por la entrada del fondo, como combinado. La doctora Patricia Oliveira los recibió personalmente en su sala. Raquel, qué bueno verte nuevamente. Este es el señor Paulo Santos. La doctora fue directo al punto. Muéstrenme lo que poseen. Raquel conectó el pendrive en la computadora de la procuradora y comenzó a reproducir las grabaciones. El rostro de la doctora Patricia se quedó cada vez más grave conforme oía. Esto es explosivo, murmuró. Marcos Tavares va a intentar usar toda su influencia para impedir esa investigación. Por eso preciso de su palabra, doctora. Esta investigación va a seguir adelante, cueste lo que cueste. La doctora Patricia miró para Raquel y Paulo con respeto. Ustedes dos son muy corajudos. Sí, esta investigación va adelante. Voy a montar un grupo de trabajo especial hoy mismo. Marcos Tavares va a ser preso antes que pueda huir del país. Eran las 17:45 cuando salieron de la Procuraduría. En 15 minutos, la materia de Marcus sería publicada y no habría más vuelta atrás. Paulo, dijo Raquel caminando por la calle, conseguimos, finalmente conseguimos. Aún no, respondió Paulo mirando alrededor nerviosamente. Solo vamos a haber conseguido cuando Marcos Tavares esté detrás de las rejas. Eran exactamente las 18 horas cuando el teléfono de Marcus sonó. La materia está en el aire, dijo él. En 15 minutos,
Todo el país va a saber la verdad sobre Marcos Tavares. Raquel sintió una mezcla de alivio y miedo. Era el fin de una jornada y el comienzo de otra. Paulo, no importa lo que acontezca ahora, cambiaste la historia de esta ciudad. Cambiamos, Raquel, cambiamos. En la mañana siguiente, Marcos Tavares fue preso en su residencia por la Policía Federal. Junto con él fueron presos el alcalde, 3 secretarios y una decena de empresarios. El esquema de corrupción que había robado billones de las arcas públicas finalmente había llegado al fin. Paulo Santos, que había perdido todo y vivido en las calles por 5 años, se volvió héroe nacional. Le ofrecieron empleo, vivienda, reconocimiento. Pero él escogió usar su nueva posición para ayudar a otros indigentes, creando una organización para reinsertar personas en situación de calle en la sociedad. Raquel Méndez fue promovida a delegada y se volvió símbolo de la policía honesta. Pero para ella, la mayor recompensa fue haber conocido a Paulo y descubierto que héroes existen en los lugares más improbables. A veces, una única persona puede cambiar el mundo. A veces, son 2 personas trabajando juntas. A veces, es un indigente y su perro que salvan la existencia de una policía. Y a veces, es una policía que cree en la bondad de un extraño. La verdad siempre encuentra un camino para la luz, y cuando lo encuentra, cambia todo para siempre. Mañana, aspiraciones. Pablo, cesa de cualquier individuo. ¿Realmente crees en esto? Creo y lo demostraré. El padre Antonio tocó la puerta trayendo el desayuno. Pan fresco, café humeante, frutas sencillas, pero preparadas con cariño. ¿Cómo descansaron?, preguntó el religioso. Bien, gracias. Raquel mintió. Pablo, ¿puedo conversar contigo un momento? ¿En privado? Pablo acompañó al padre hasta el jardín de la iglesia, dejando a Raquel en la habitación con Max. Ella aprovechó para activar la laptop y examinar nuevamente los archivos, buscando detalles que podría haber pasado por alto. En el jardín, el padre Antonio fue directo al asunto. Pablo, tu abuelo me relató sobre los archivos antes de fallecer. Pablo quedó perplejo. Él lo relató. Dijo que un día tendrías que determinar qué hacer con ellos, que sería una decisión ardua, pero que confiaba en ti. Padre, estamos considerando entregar todo a la Fiscalía Federal. Es una determinación valiente, pero arriesgada. Padre Antonio, ¿cuántas personas seguirán padeciendo si no actuamos? ¿Cuánto recurso de la salud, de la educación seguirá siendo sustraído? El padre suspiró. Tu abuelo dijo que siempre tuviste el corazón en el lugar adecuado. Incluso de niño, te importabas más por los demás que por ti mismo. ¿Y usted, qué considera que debemos hacer? Considero que Dios puso esa información en tus manos por alguna razón y que tu nueva amiga policía surgió en tu existencia exactamente cuando la necesitabas. No fue casualidad, Pablo. A los 60 años de existencia, aprendí que las casualidades no existen, solo encuentros que estaban destinados a ocurrir. Cuando regresaron a la habitación, Raquel estaba pálida, observando la pantalla de la laptop. ¿Qué ocurrió?, Pablo preguntó. Puse las noticias. José, el habitante de la calle que fue asesinado, no fue la única víctima. ¿Cómo así? Anoche asesinaron a 2 personas más. Un funcionario de la municipalidad que trabajaba en el sector de licitaciones y un periodista que estaba investigando sobre precio en obras públicas. Pablo sintió la sangre helarse. Están eliminando a cualquiera que pueda saber algo. Y hay más. El funcionario de la municipalidad dejó una carta antes de morir. Decía que estaba siendo intimidado durante semanas, que le habían ordenado falsificar documentos. Están con miedo. Saben que alguien tiene las evidencias. Raquel cerró la laptop. Pablo, no podemos esperar más. Cada hora que transcurre, muere más gente inocente. ¿Qué sugieres? Vamos directamente a Brasilia a entregar los documentos personalmente al Procurador General de la República. Brasilia. ¿Cómo vamos a llegar allá sin ser detectados? Padre Antonio,
Raquel se dirigió al religioso. Puede ayudarnos. Depende de lo que necesiten. Necesitamos llegar a Brasilia sin que nadie sepa, sin usar nuestros documentos, sin aparecer en sistemas. El padre reflexionó por algunos minutos. Conozco a un conductor que hace transporte alternativo para personas que necesitan viajar discretamente. Personas con problemas domésticos, intimidaciones, situaciones complicadas. ¿Es confiable? Totalmente. Ya ayudó a decenas de personas. Nunca hizo preguntas, nunca contó secretos. ¿Y cuánto costaría para ustedes? Nada. Lo considero misión de caridad. Pablo se emocionó. Padre, no sabemos cómo agradecer. Haciendo lo correcto. Es la única forma de honrar la memoria de tu abuelo. 2 horas después, un camión de mudanzas se detuvo discretamente en la parte trasera de la iglesia. El conductor era un hombre de 50 años, cabellos grises, expresión seria pero gentil. «Soy Roberto», dijo simplemente. El padre Antonio explicó la situación. «No necesito saber detalles. ¿Cuánto tiempo hasta Brasilia?», preguntó Raquel. 12 horas, parando solo para combustible. Salimos ahora, llegamos de madrugada. ¿Es seguro? Iré por carreteras secundarias evitando peajes y radares. Nadie va a saber que ustedes pasaron por donde pasamos. Subieron a la parte trasera del camión, donde Roberto había improvisado un espacio con colchones y cobijas. Max se acomodó entre Pablo y Raquel, pareciendo entender que era un viaje importante. «Roberto», Pablo preguntó antes de partir, «¿por qué está haciendo esto?» «Porque hace 15 años alguien me ayudó cuando lo necesitaba. Dijo que un día debería ayudar a otras personas. Estoy cumpliendo mi parte». El viaje comenzó silencioso, con Pablo y Raquel perdidos en pensamientos sobre lo que les esperaba en Brasilia, pero después de algunas horas en la carretera comenzaron a conversar más profundamente. «Raquel, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Siempre puedes. ¿Tienes familia, novio, personas que van a extrañarte si algo sale mal?» «Tengo a mi madre. Vive en el interior. No sabe de los peligros que enfrento en el trabajo. Mejor así. Y novio. Tuve una relación seria hace 2 años, pero él no comprendía mi trabajo. Decía que me importaba demasiado por extraños. Y importarse es malo. Para él lo era. Quería que cambiara de profesión, que fuera maestra o secretaria, algo más femenino». Pablo hizo una mueca igual al exnovio de Elena. «¿Quién es Elena?» «Una mujer que conozco. Es una larga historia, pero el exnovio de ella también quería que abandonara las responsabilidades para cuidar solo de él. Algunos hombres no comprenden que las mujeres pueden tener propósitos mayores que solo servirles. No todas las mujeres comprenden eso». Pablo observó. «Eres especial, Raquel». «¿Especial cómo?» «Arriesgaste todo para hacer lo correcto». «¿Cuántas personas harían eso?» Raquel quedó en silencio por algunos momentos. «Pablo, ¿puedo contarte algo que nunca le conté a nadie?» «Claro. En los últimos meses, antes de conocerte, estaba pensando en dejar la policía». «¿Por qué?» «Porque parecía que no importaba cuánto me esforzara. Los bandidos siempre ganaban. Los políticos corruptos seguían robando. Los traficantes seguían matando. Nada cambiaba». «¿Y qué cambió?» «Conocerte me mostró que aún existen personas buenas en el mundo, que vale la pena luchar». Pablo sintió lágrimas en los ojos. «Tú salvaste mi vida primero, Raquel. Me diste esperanza cuando ya no tenía ninguna». «¿Cómo así?» «Hace 5 años, cuando perdí todo, pensé en dejar la vida. Si no hubiera sido por Max, tal vez habría hecho alguna tontería. ¿Y ahora? Ahora tengo un propósito. Te voy a ayudar a limpiar esta ciudad. Voy a honrar la memoria de mi abuelo. Voy a mostrar que gente como yo también puede hacer la diferencia». El camión se detuvo en una gasolinera aislada para reabastecimiento. Roberto verificó si todo estaba bien con ellos. Ofreció comida y agua. «Faltan aún 6 horas», informó. «¿Están bien?» «Estamos», Pablo respondió. «Roberto, ¿puedo preguntarte algo?» «Puedes. ¿Quién te ayudó hace 15 años?» Roberto sonrió tristemente. «¿Un padre?» Estaba en lo peor, adicto al alcohol, familia destruida, sin trabajo.
El padre Antonio me dio refugio, comida, esperanza. El mismo padre que nos ayudó. El mismo. Ese hombre salvó mi vida. Por eso hago este trabajo voluntario. Me enseñó que la mejor forma de agradecer una ayuda es ayudar a otros. Cuando el camión volvió a la carretera, Raquel estaba pensativa. Pablo, independientemente de lo que pase en Brasilia, quiero que sepas algo. ¿Qué? Estos días contigo fueron los más importantes de mi vida. Aprendí más sobre coraje, sobre bondad, sobre lo que realmente importa. Yo también aprendí mucho. Aprendí que no importa dónde vives o cuánto dinero tienes. Lo que importa es lo que haces cuando necesitas elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Max levantó la cabeza y miró a los dos, como si estuviera siguiendo la conversación. Creo que Max aprueba nuestra amistad, dijo Raquel sonriendo. Max siempre fue buen juez de carácter. Si le gustas, es porque eres persona de confianza. ¿Y si te digo que me estoy encariñando con ustedes dos? Pablo sonrió. Diría que el sentimiento es mutuo. Durmieron algunas horas arrullados por el ronroneo del motor, despertando solo cuando Roberto anunció que estaban llegando a Brasilia. Son las 4 de la madrugada, dijo. Los voy a dejar cerca del edificio de la Procuraduría. A partir de ahí, están por su cuenta. Roberto, ¿cómo podemos agradecerte?, preguntó Raquel, haciendo lo que vinieron a hacer, limpiando la suciedad, dando esperanza a personas como yo que creen que aún hay justicia en este país. Bajaron del camión 2 cuadras antes del destino. Roberto entregó una bolsa con sándwiches y agua. Buena suerte, dijo solamente antes de desaparecer en la madrugada. Caminaron por las calles vacías de Brasilia, la capital federal durmiendo, mientras ellos cargaban los secretos que podrían derribar un imperio de corrupción. Raquel, Pablo dijo, cuando avistaron el edificio de la Procuraduría General de la República. Estoy nervioso. Yo también estoy, pero estamos haciendo lo correcto. Si algo sale mal, no va a salir mal. Tenemos las pruebas, tenemos la verdad y nos tenemos el uno al otro. Pablo tomó la mano de Raquel por algunos segundos. Gracias por confiar en mí. Gracias a ti por ser la persona más valiente que conozco. Max caminó al frente de ellos como siempre, verificando si había peligro. Pero esta vez, por primera vez en días, no había amenazas en las sombras. Era hora de entregar la verdad en las manos correctas. El sol comenzaba a salir sobre Brasilia cuando se acercaron al edificio que cambiaría sus vidas para siempre. En algunas horas, el nombre de Marcos Tavares estaría estampado en todos los periódicos del país. Y un habitante de la calle que nadie veía se convertiría en el hombre que derribó el mayor esquema de corrupción de la historia de la ciudad. La justicia estaba llegando y tenía nombre, apellido y un perro fiel al lado. El edificio de la Procuraduría General de la República se erguía imponente contra el cielo de Brasilia. A las 6 de la mañana aún había poco movimiento en las calles, pero dentro del edificio Raquel sabía que ya había procuradores trabajando. Los crímenes contra la administración pública no respetaban el horario comercial. «Pablo, ¿estás listo?», preguntó, ajustando la mochila que cargaba los documentos más importantes de la historia reciente del país. «No sé si alguien puede estar listo para algo así», respondió, acariciando a Max por última vez antes de entrar. «Pero estoy determinado». La seguridad del edificio fue rigurosa. Raquel presentó su carnet funcional de policía y explicó que traía información urgente sobre corrupción, involucrando a autoridades federales. Max tuvo que quedarse afuera bajo el cuidado de un guardia que se ofreció a vigilar al animal. «No se preocupen», le dijo el guardia a Pablo. «Tengo 2 perros en casa. Lo voy a cuidar bien». Fueron recibidos por un procurador de turno, doctor Fernando Leal, un hombre de 45 años con expresión seria pero atenta. Cuando Raquel comenzó a explicar lo que habían descubierto, llamó inmediatamente a otros 2 procuradores y un equipo técnico. «Oficial Raquel», dijo doctor Fernando, «estas son acusaciones muy graves.
¿Están absolutamente seguros de la veracidad de estos documentos? Doctor, las grabaciones son auténticas, los documentos tienen firmas y sellos oficiales, y 3 personas ya murieron tratando de exponer esta corrupción. ¿Quién es su acompañante? Pablo se adelantó. Soy Pablo Santos, señor, nieto de Samuel Santos, dueño del taller donde estaban escondidos los documentos. ¿Y cuál es su profesión? Pablo dudó. Decir que era habitante de la calle podría perjudicar la credibilidad de todo lo que estaban presentando. Soy mecánico, dijo finalmente. No era mentira. Había aprendido la profesión con el abuelo, aunque no la ejerciera desde hace años. El doctor Fernando asintió. Vamos a analizar todo el material. Esto puede demorar varias horas. Doctor, mientras analizan, pueden estar muriendo personas. Ayer mataron a 3 personas más relacionadas con el caso. Entiendo la urgencia. Vamos a trabajar rápidamente, pero necesitamos verificar todo con cuidado. Las acusaciones contra un diputado federal requieren pruebas irrefutables. Pasaron las siguientes 6 horas en una sala cerrada con procuradores, peritos, especialistas en documentos y analistas de sistemas, verificando cada archivo, cada grabación, cada papel. Pablo y Raquel esperaban tensamente, sabiendo que sus vidas dependían de la decisión que se tomaría allí. Doctor Fernando, preguntó Raquel durante un descanso, ¿cuál es la probabilidad de conseguir justicia? Si todo lo que trajeron es confirmado como auténtico, y hasta ahora todo indica que lo es, estamos ante el mayor escándalo de corrupción de los últimos años. Marcos Tavares no va a escapar de esta, y nuestra seguridad, a partir del momento que formalicemos la denuncia, ustedes entran en el programa de protección a testigos. Tendrán seguridad 24 horas hasta que termine el juicio. Pablo se acercó. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Qué va a pasar conmigo después de todo esto? ¿Cuando ya no necesiten más mi testimonio? El doctor Fernando miró a Pablo con interés. Joven, usted acaba de ayudar a desarticular un esquema que desvió miles de millones de reales. Va a ser considerado héroe nacional. ¿Por qué pregunta eso? Bueno, mi situación personal es complicada. Raquel se adelantó. Doctor Pablo vive en situación de calle desde hace algunos años. Perdió todo cuidando al abuelo enfermo. El procurador se sorprendió. ¿En serio? ¿Un habitante de la calle trajo las pruebas que van a derribar a Marcos Tavares? Las trajo y arriesgó la vida para esto. El doctor Fernando miró a Pablo con respeto renovado. Muchacho, su vida va a cambiar completamente. Los medios van a querer entrevistarlo, van a hacer documentales, libros, va a tener oportunidades que ni imagina. No quiero fama. Pablo dijo rápidamente. Solo quiero que se haga justicia. Aún así, no va a poder evitarlo. Se convirtió en la prueba viva de que los héroes pueden venir de cualquier lugar. A las 3 de la tarde, el doctor Fernando volvió con una expresión triunfante. Todo confirmado. Los documentos son auténticos, las grabaciones son verdaderas, y ya identificamos, por lo menos, 12 crímenes federales. Vamos a entrar con representación criminal contra Marcos Tavares y 15 involucrados más. ¿Cuándo va a pasar esto?, preguntó Raquel. Ahora. La operación se está montando en este momento. En 2 horas estaremos cumpliendo órdenes de arresto en 5 estados. Pablo sintió las piernas debilitarse. ¿Va a funcionar, Pablo? Ustedes trajeron pruebas suficientes para condenar a Marcos Tavares por formación de banda criminal, lavado de dinero, corrupción activa y pasiva y una docena más de crímenes. Va a pasar el resto de la vida en la cárcel. En ese momento, un asesor entró corriendo a la sala. Doctor Fernando, urgente. Marcos Tavares está tratando de huir del país. Aviones particulares en el aeropuerto de Brasilia. No va a escapar, dijo el doctor Fernando tomando el teléfono. Aló, Policía Federal, operación autorizada. Arresten a Marcos Tavares ahora. Raquel y Pablo se miraron emocionados. Estaba pasando de verdad. Se estaba haciendo justicia. Doctor, preguntó Pablo, ¿puedo llamar a alguien? Hay una persona a quien me gustaría que supiera que lo logramos. Claro,
Use el teléfono de la sala de al lado. Pablo llamó al padre Antonio, que contestó en la primera llamada. Padre, soy Pablo. Lo logramos, gracias a Dios. ¿Y están bien? Estamos seguros. Marcos Tavares está siendo arrestado en este momento. Pablo, tu abuelo estaría orgulloso. Honraste su memoria. Padre, hay algo que quiero contarle. Cuando todo esto pase, quiero hacer algo útil de mi vida. Quiero ayudar a otras personas como usted me ayudó. ¿Qué tipo de cosa? No lo sé aún, pero quiero usar esta experiencia para hacer la diferencia. Mostrar que la gente invisible también puede cambiar el mundo. Cuando volvió a la sala principal, encontró a Raquel siendo entrevistada por un periodista que había sido llamado para cubrir la operación. Oficial Raquel, ¿cómo descubrió este esquema? No fui yo quien lo descubrió, fue Pablo Santos allí. Él es el verdadero héroe de esta historia. El periodista se dirigió a Pablo. Señor Santos, ¿puede contarnos cómo empezó todo? Pablo dudó, viendo las cámaras dirigirse hacia él. Bueno, en realidad, puede hablar. Raquel lo animó. Cuenta la verdad. Pablo respiró profundo. Vivo en las calles desde hace 5 años. Cuando vi que querían hacerle daño a la oficial Raquel, decidí ayudar. Ella siempre me trató como ser humano. El periodista se quedó boquiabierto. Usted es habitante de la calle. ¿Soy o era? Ya no sé lo que soy después de hoy. Como un habitante de la calle logró desarticular un esquema de miles de millones de reales. Porque quien vive en las sombras ve cosas que otras personas no ven. Y porque mi abuelo me enseñó que siempre existe la hora de elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto. La entrevista fue interrumpida por otro asesor. Doctor Fernando. Marcos Tavares fue arrestado. Estaba tratando de embarcarse hacia Paraguay. La sala explotó en celebración. Procuradores, policías, periodistas, todos celebrando la caída de uno de los hombres más corruptos del país. Pablo se sentó en una silla tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Raquel se acercó y tomó su mano. Lo logramos, Pablo. Hicimos justicia. Aún no creo que funcionó. Funcionó porque fuiste valiente, porque elegiste hacer lo correcto, aún sin tener nada que ganar. El doctor Fernando se acercó a los dos. Pablo, Raquel, ustedes cambiaron el país hoy, pero ahora necesitamos hablar sobre el futuro de ustedes. ¿Cómo así? Van a ser testigos principales del mayor juicio de corrupción de la década. Van a necesitar protección total, nueva identidad temporal, vida completamente diferente. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Raquel. Por lo menos 1 año, hasta que todos los involucrados sean juzgados y condenados. Pablo se preocupó. ¿Y Max? Mi perro. ¿Max va con nosotros? Claro. Él también es parte de esta historia. Salieron del edificio de la Procuraduría al final de la tarde, escoltados por agentes federales. Max los esperaba pacientemente, siendo cuidado por el guardia que se había ofrecido a vigilarlo. ¿Cómo se comportó?, preguntó Pablo perfectamente. Es un perro muy bien entrenado. Casi parece que sabe que algo importante estaba pasando. En el carro que los llevaría al lugar seguro, Raquel miró por la ventana viendo pasar Brasilia. En pocas horas, la noticia del arresto de Marcos Tavares estaría en todos los periódicos del país. Pablo, ¿cómo te sientes siendo héroe nacional? Extraño. Ayer era invisible. Hoy todo el mundo quiere hablar conmigo. Siempre fuiste héroe, solo que ahora las personas logran verte. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Completa. Por primera vez en la vida, siento que realmente hice la diferencia. Max estaba acostado entre los dos en el asiento trasero, como siempre hacía. Pero esta vez había algo diferente en el aire. No era tensión o miedo, era esperanza. Raquel Pablo dijo cuando estaban llegando al lugar seguro. Independientemente de lo que pase después, quiero que sepas algo. ¿Qué? Me salvaste antes incluso de conocerme, cuando me trataste como persona aquel día que estaba enfermo, cuando me diste dignidad sin pedir nada a cambio. Pablo, déjame terminar. Hace 5 años había abandonado la vida. Pensaba que no servía para nada.
que el mundo tenía razón en ignorarme. Me mostraste que estaba equivocado. Tú me mostraste lo que es el coraje verdadero. Entonces, estamos parejos. Estamos. Pero nuestra amistad está comenzando. El carro se detuvo en una casa segura en las afueras de Brasilia, una casa sencilla pero cómoda, donde pasarían los próximos meses hasta que terminaran todos los juicios. Cuando entraron, Pablo se detuvo en la sala y miró alrededor. Había muebles de verdad, cama de verdad, cocina equipada. Después de 5 años en las calles, parecía un palacio. Pablo dijo el agente federal responsable de la seguridad: «Esta habitación es suya, y no se preocupe por Max. Hay un patio grande donde puede correr». «Gracias», Pablo murmuró, aún procesando el cambio radical en su vida. Esa noche cenaron juntos por primera vez desde que se conocieron. Una comida sencilla, pero compartida con dignidad en una mesa de verdad, en platos de verdad. «Raquel», Pablo dijo durante la cena, «puedo contarte lo que estoy pensando. Siempre puedes. Estoy pensando que tal vez todo lo que pasé en los últimos años fue preparación para este momento, como si la vida estuviera enseñándome a ver cosas que otras personas no ven. ¿Y ahora? Ahora quiero usar esa experiencia para ayudar a otros. Quiero mostrar que no importa dónde estés en la vida, siempre puedes hacer la diferencia». «¿Cómo pretendes hacer eso?» Pablo sonrió, la sonrisa más confiada que Raquel había visto en él. «Aún no sé exactamente, pero sé que no voy a desperdiciar esta segunda oportunidad». Afuera, el sol se ponía sobre Brasilia. Marcos Tavares estaba en una celda federal, su imperio de corrupción destruido, y 2 héroes improbables planeaban cómo usar su victoria para hacer el mundo un poco mejor. La primera parte de la misión estaba cumplida. La justicia había triunfado. Ahora comenzaba la segunda parte, la reconstrucción. 6 meses habían pasado desde el arresto de Marcos Tavares. Los juicios estaban terminando y 15 personas fueron condenadas a largas penas de prisión. El mayor esquema de corrupción de la historia de la ciudad había sido desmantelado y miles de millones de reales fueron recuperados para las arcas públicas. Pablo despertó esa mañana de diciembre en la casa segura, pero ya no era el mismo hombre que había llegado allí en los últimos meses. Además de testificar en los tribunales, había estudiado, se había capacitado y descubierto un propósito que nunca había imaginado tener. «Buenos días, Max», dijo acariciando al perro que dormía a los pies de la cama. «Hoy es un día especial». Raquel tocó la puerta de la habitación. «Pablo, llegó una carta para ti del Ministerio de Justicia». Pablo abrió el sobre con manos ligeramente temblorosas. Después de leer, una sonrisa inmensa se abrió en su rostro. «¿Qué dice?», preguntó Raquel curiosa. «Dice que fui oficialmente nombrado coordinador nacional del programa de protección a personas en situación de vulnerabilidad social». «Dios mío, Pablo, felicidades. Es un programa nuevo creado específicamente por nuestra historia. Voy a coordinar una red nacional para proteger a habitantes de la calle que tengan información importante sobre crímenes». Raquel lo abrazó emocionada. «Tu abuelo estaría orgulloso. Y hay más. El programa va a funcionar en una sede nueva, construida en el terreno donde estaba el taller de mi abuelo. Van a transformar el lugar en un centro de acogida». «Pablo, eso es increíble». «Raquel, ¿puedo contarte algo? En los últimos meses, estudiando para esta función, descubrí algo sobre mí mismo». «¿Qué?» «Descubrí que tengo facilidad para organizar cosas, para entender sistemas complejos, para encontrar soluciones, habilidades que desarrollé viviendo en las calles, pero que nunca supe que podía usar para ayudar a otras personas. Siempre supe que eras especial». «No era especial, era solo invisible. Me enseñaste la diferencia». El agente federal responsable de la seguridad entró a la sala. «Pablo, Raquel, tengo novedades. Están oficialmente liberados del programa de protección. Todos los involucrados fueron condenados. Ya no hay amenazas». «¿Significa que podemos volver a nuestra ciudad?», preguntó Raquel. «Pueden,
Y Pablo, el ministro de Justicia, quiere reunirse contigo esta tarde. Tiene una propuesta que hacer. Algunas horas después, Pablo estaba en el despacho del ministro de Justicia, vistiendo un traje que había recibido de una tienda que quería homenajearlo. Aún se sentía incómodo con ropa formal, pero entendía que hacía parte de su nueva función. Pablo Santos, dijo el ministro extendiendo la mano. Es un honor conocer al hombre que cambió la historia de la lucha contra la corrupción en el país. Ministro, solo hice lo que cualquier persona debería hacer. ¿No es verdad? Y usted lo sabe. ¿Cuántas personas en su situación habrían tenido el coraje de arriesgar la vida por desconocidos? Ministro, sobre el programa. Ah, sí, el programa, Pablo. Queremos ofrecer algo mayor. Queremos que sea nuestro embajador nacional de la inclusión social. Viajaría por todo el país, contando su historia, inspirando personas, mostrando que los héroes pueden venir de cualquier lugar. Pablo quedó en silencio por algunos segundos. Ministro, acepto la función, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que Raquel Méndez sea mi compañera en este trabajo. Nada de esto habría pasado sin ella. ¿Ella aceptaría dejar la policía? Le voy a preguntar. Una hora después, Pablo encontró a Raquel en el hotel donde estaban hospedados. Raquel, necesito hacerte una pregunta importante. Puedes hacerla. ¿Quieres cambiar el mundo conmigo? Raquel rió. Pablo, ya cambiamos el mundo. Derribamos a Marcos Tavares. ¿Recuerdas? Quiero decir literalmente, el ministro me ofreció un cargo nacional, embajador de la inclusión social. Voy a viajar por el país, contando nuestra historia, ayudando a personas invisibles a volverse visibles. ¡Qué increíble! Acéptalo. Solo acepto si vienes conmigo, como mi compañera oficial. Raquel se sorprendió. Pablo, tengo mi carrera en la policía. Raquel, ¿cuántos criminales puedes arrestar en una carrera entera? ¿50? ¿100? Trabajando conmigo, podemos inspirar a miles de personas a denunciar corrupción, a luchar por justicia. Es una propuesta tentadora. Además, salvaste mi vida. Ahora quiero retribuir salvando la vida de otras personas, pero solo puedo hacer esto contigo, a mi lado. Raquel miró por la ventana del hotel, viendo Brasilia abajo. 6 meses atrás, era solo una policía haciendo ronda nocturna. Ahora tenía la oportunidad de impactar todo el país. Acepto, dijo finalmente, pero también con una condición. ¿Cuál? Max viene también. Es parte del equipo. Pablo sonrió. Claro, Max es nuestro director de seguridad. Esa noche cenaron por última vez en la Casa Segura. Al día siguiente volverían a su ciudad natal, pero como personas completamente diferentes. Pablo, dijo Raquel durante la cena, ¿ya pensaste en cómo cambió tu vida en estos meses? Pienso en eso todos los días. Hace 6 meses era nadie. Hoy soy embajador nacional. Siempre fuiste alguien especial. Solo necesitabas la oportunidad de mostrarlo. ¿Y te arrepientes de algo? Me arrepiento de no haberte conocido antes. ¿Cuántos años estuviste invisible porque personas como yo no supieron verte? No era tu culpa. El mundo enseña a la gente a no ver ciertas personas. Pero ahora vamos a enseñar al mundo a ver diferente. Max estaba acostado entre ellos, como siempre. En los últimos meses se había acostumbrado a la vida cómoda, pero Pablo sabía que el perro extrañaría las aventuras en las calles. Max, dijo Pablo acariciando al animal, mañana volvemos a casa. ¿Estás listo para la nueva aventura? Max movió la cola como si entendiera perfectamente. Al día siguiente, llegaron a la ciudad donde todo había comenzado. Un comité de recepción los esperaba en el aeropuerto. El alcalde, concejales, periodistas, personas comunes que querían conocer a los héroes locales. Pablo Santos, dijo el alcalde, estrechando su mano. En nombre de la ciudad, queremos entregarle la llave de la ciudad y el título de ciudadano honorario. Alcalde, acepto con humildad, pero quiero que sepan que no hice nada solo. Raquel Méndez merece el mismo reconocimiento. Por supuesto, ambos recibirán los honores. Durante la ceremonia,
Pablo tuvo que dar un discurso para cientos de personas. 6 meses atrás se ponía nervioso hablando con una persona. Ahora estaba cómodo ante multitudes. Gente, comenzó en el micrófono. Hace 6 meses dormía en las calles de esta ciudad. Muchos de ustedes pasaban por mí todos los días y no me veían. No por maldad, sino porque nuestra sociedad enseña a la gente a no ver ciertas personas. La multitud escuchaba en silencio absoluto. Quiero contarles que cada persona tiene valor, que los héroes pueden nacer en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, y que a veces quien menos esperamos es quien más puede sorprendernos. Aprendí que no importa dónde vivas, cuánto dinero tengas o qué ropa uses, lo que importa es lo que haces cuando necesitas elegir entre lo correcto y lo incorrecto. La audiencia explotó en aplausos. Y quiero agradecer especialmente a alguien que me enseñó eso, la oficial Raquel Méndez, que me trató como ser humano cuando había olvidado que lo era. Raquel subió al escenario y los dos se abrazaron bajo aplausos emocionados de la multitud. Después de la ceremonia, fueron a visitar el lugar donde se construiría el centro de acogida. El terreno del antiguo taller de Samuel Santos estaba siendo preparado para recibir una construcción moderna y funcional. Pablo, dijo el arquitecto responsable, queremos mantener una parte del taller original como memorial. La oficina donde estaban escondidos los documentos se convertirá en un museo. Perfecto. Mi abuelo estaría feliz sabiendo que su lugar va a ayudar a otras personas. Y hay una sorpresa más, dijo Raquel. Cuéntale sobre el proyecto especial. El arquitecto sonrió. Pablo, la entrada principal del centro va a tener una estatua. Tú, Raquel y Max, representando la lucha por la justicia. Pablo se emocionó. Una estatua para que las personas nunca olviden que los héroes pueden venir de cualquier lugar. Esa noche, Pablo y Raquel cenaron en el restaurante más elegante de la ciudad, el mismo restaurante donde Pablo a veces recogía sobras de comida en la basura. Pablo, dijo Raquel durante el postre, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Siempre puedes. ¿Eres feliz? Pablo pensó por algunos segundos antes de responder. Soy por primera vez en años. Soy completamente feliz. Tengo propósito. Tengo amigos. Tengo futuro. Y Max miraron a Max, que estaba acostado discretamente al lado de la mesa. El restaurante había hecho una excepción para recibir al perro héroe nacional. Max siempre fue feliz. Desde el primer día que nos conocimos, eligió ser feliz. Me enseñó que la felicidad no depende de las circunstancias, sino de la actitud. Ustedes dos me enseñaron mucho y tú nos enseñaste que aún existen personas buenas en el mundo. Salieron del restaurante y caminaron por las calles de la ciudad, las mismas calles donde Pablo había vivido invisible por 5 años. Ahora lo conocían como héroe nacional. Raquel Pablo dijo cuando se detuvieron en la plaza central. Mañana comenzamos oficialmente nuestro trabajo como embajadores de la inclusión social. ¿Estás nervioso? Un poco, pero más animado que nervioso. Vamos a mostrar a todo el país que las personas invisibles pueden hacer la diferencia. Vamos a mostrar que no existen personas desechables. Exacto, todo el mundo tiene valor, todo el mundo puede contribuir. Todo el mundo merece ser visto. Max se acercó a los dos y se sentó como hacía siempre que sentía que era un momento importante. «¿Max está de acuerdo?», dijo Raquel sonriendo. Max siempre supo que éramos especiales, solo necesitábamos descubrirlo. Miraron el cielo estrellado sobre la ciudad que se había convertido en símbolo de esperanza y redención. Pablo Raquel dijo: «Gracias por enseñarme lo que es el coraje verdadero. Gracias a ti por enseñarme lo que es la dignidad humana. ¿Crees que nuestra historia va a inspirar a otras personas?» Pablo sonrió, la sonrisa confiada de quien había encontrado su lugar en el mundo. «Estoy seguro, porque nuestra historia prueba que, no importa qué tan bajo caigas, siempre puedes levantarte.
No importa qué tan invisible seas, siempre puedes brillar.